Vamos entonces a entrar en materia. El día de hoy nos acompaña José Luis Vaquero. José Luis Vaquero es ingeniero mecánico, es Autodesk Certified Professional y es uno de los instructores de planta de academia. Hoy hablaremos entonces, como les decía, de Inventor HSM 2015, el nuevo cambio integrado de Autodesk Inventor. Entonces, José Luis, buenos días. Pedro, buenos días. Hola. Bueno, Bienvenidos entonces a todos. te va a pasar la pantalla, José. Ok, ok. Te va a pasar la presentación, le cuento a los asistentes, este tipo de presentaciones nosotros las hacemos totalmente en vivo, no es un video, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes tienen preguntas, digamos que en el transcurso es muy difícil para el presentador responderlas en tiempo real, entonces lo que nosotros hacemos es que si ustedes nos hacen las preguntas, se las tratamos de responder por ahí, por el chat, pues, o por el panel de preguntas, y al final, cuando José termine la presentación, hacemos una sección donde le hacemos las preguntas a José nos puede ir mostrando pues también ahí en vivo la respuesta de algunas de ellas. Si algunas quedan pendientes debido a cantidad, entonces, luego le responderemos por correo electrónico. Entonces, José, buenos días y ya sí te doy la palabra y ya tienes la pantalla. Hola, vale, gracias, Pedro. Buenos días para todos. Bienvenidos a este webcast. Les voy a mostrar pues algunas de las herramientas que maneja Inventor HSM. Como les comentaba Pedro, es el nuevo cambio integrado que tiene Autodesk. ¿Vale? Les voy a comentar un poco primero de algo de manufactura como para contextualizarlos. ¿Vale? Entonces, eh, como ven, Inventor HSM viene totalmente integrado con la herramienta. No tienen que irse a ningún otro módulo, ni tienen que activar otro software, viene totalmente integrado. ¿Vale? Eh, esta programación, para las personas que no conocen mucho de CAM, la programación se hace para máquinas de control numérico, ya sean tornos, centros de mesado, etc. ¿Vale? Entonces, la programación que se hace acá se hace en un idioma que es un archivo de texto plano. Ese archivo se pasa directamente a la máquina y se corre para manufacturar la pieza. ¿Vale? Entonces, nosotros lo que hacemos aquí siempre en el programa es generar unas trayectorias de corte. Una trayectoria de corte es por donde se va a desplazar la herramienta a lo largo del material en bruto. El material en bruto va a ser un bloque. El material en bruto va a ser un bloque que tiene dimensiones pues como ustedes las definan, como vengan de la planta o como lleguen de los proveedores, ¿vale? Este es el material en bruto que va a ser manufacturado. Listo, a ese material en bruto debemos generarle ciertas trayectorias, que son estas azulitas que ustedes ven acá. Debemos generar esas trayectorias y esas trayectorias a su vez generan un código, ¿vale? Ese código, como les comentaba, es un archivo de texto plano que se va a pasar directamente a la máquina para que ella haga los movimientos necesarios para manufacturar. En el transcurso del webcast vamos a trabajar con esta pieza. Esta es una pieza que solamente necesita de manufactura de 2.5D, de 2 ejes y medio. ¿A qué me refiero con 2 ejes y medio? Significa que la herramienta solamente va a desplazarse al tiempo con 2 ejes y al final va a dar una profundidad. Eso significa 2 ejes y medio, que es, vamos a trabajar con las herramientas 2D que tiene Inventor HSM. Es importante recalcar que Inventor HSM hasta 2D es completamente gratis. Es decir, que lo que vamos a hacer ahorita en el webcast lo pueden ustedes replicar en sus computadores simplemente descargando la versión, la versión gratuita de HSM, que es Inventor HSM Express. ¿Vale? Entonces, voy a cambiarme aquí a la pieza que tengo. ¿Listo? Entonces vean que no tengo por el momento material en bruto ni nada por el estilo. ¿Listo? Aquí tenemos la paleta de la configuración del trabajo, ¿vale? Aquí voy a configurar todo lo que es el eje coordenado, la referencia
relativa que va a tomar la máquina para la trayectoria que va a seguir. El material en bruto también lo vamos a definir ahí. Y los elementos de sujeción. En este caso, tenemos dos elementos de sujeción, que son dos partes de una prensa. No es una prensa como tal, son dos partes de una prensa. ¿Listo? Entonces, lo primero que debemos hacer es decirle cuál es el modelo que vamos a trabajar. Entonces, cuando yo abro aquí en la pestaña de Setup, él me deja escoger el modelo. El modelo que voy a trabajar es este. Es el que voy a manufacturar. Él automáticamente me da unas medidas de material en bruto. Estas medidas son totalmente editables, pero antes de esas medidas debo verificar que el eje coordenado coincida con el eje coordenado de la máquina. Ese eje coordenado, si no estuviera así, si no estuviera aquí, ya estaba organizado, porque así lo dibujé, si no estuviera organizado, sería muy fácil cambiarlo. Simplemente es venir aquí y darle seleccionar seleccionar el sistema de coordenadas, ¿vale? Entonces voy a seguir aquí con la orientación del modelo y también voy a ser libre de escoger el punto por el cual, en el punto en el cual voy a dejar el cero relativo, ¿vale? Por lo general, las personas que saben de manufactura, en este tipo de placas siempre se deja el cero en la mitad y en la parte superior, en la mitad de la placa y en la parte superior del material en bruto, ¿vale? Aquí también él me deja escoger los elementos de sujeción, porque aún estas dos partes no están definidas como elementos de sujeción. Entonces me vengo aquí a Fixture y voy a seleccionar los elementos de sujeción. ¿Por qué es importante seleccionarlos? Para que al momento de generar el toolpad, él tenga en cuenta que están esos dos elementos y me mande el aviso de que hay una colisión, ¿vale? Aquí, en esta siguiente pestañita donde dice Stock, material en bruto, voy a ser capaz de definir las dimensiones de este material. Des en cuenta que aquí no está sujetado aún pues no hay ningún tipo de conexión entre el material en bruto y los elementos de sujeción. Entonces, aquí yo tengo esta pieza, está dibujada en pulgadas, por eso me sale el software en pulgadas, pero igual ustedes saben que Inventor pues yo puedo hacer esto de decir la medida en milímetros, dándole simplemente el sufijo de milímetros. ¿Vale? Entonces le voy a dar aquí 3 milímetros a los lados y le voy a dar aquí 5 milímetros en la parte, le voy a dar 1 milímetro en la parte superior y le voy a dar 5 milímetros en la parte inferior. ¿Vale? No solamente le puedo agregar arriba, abajo y a los lados, también puedo ser libre de colocarle en todas las direcciones, en el eje X negativo, X positivo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por el momento yo lo tengo así. ¿Listo? Den en cuenta que ya queda organizado, los elementos de sujeción tocan con el material en bruto. Ahora, le damos aquí OK. Bueno, no, esta parte la podemos obviar, la podemos dejar para después, que es colocar el nombre del programa. Cuando yo hago el postproceso es generar el código. Cuando yo hago el postproceso, puedo colocar el nombre del programa, pero también lo puedo hacer aquí. ¿Listo? Le voy a dar OK. ¿Vale? Entonces, la siguiente ventanita que nos aparece, ustedes saben que la mayoría de herramientas de Inventor vienen como, pues, de una manera cronológica, organizada, de cómo se arma el archivo. Pero acá lo que sigue es todas las herramientas del toolpad, que después de que yo hago la operación, genero un toolpad, puedo simular el movimiento de la herramienta, puedo postprocesarlo, que es generar el código, y crear la hoja de proceso. ¿Qué es la hoja de proceso? La hoja de proceso es una hoja, es un informe que me dice cuáles son las medidas del material en bruto, qué herramientas estamos utilizando, qué operaciones están utilizando, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí tengo pues ya entramos a las opciones que me da Inventor HSM para quitar el material en bruto. Tenemos opciones de drill, que es
para perforaciones, ¿vale? Y estas son las operaciones de las que les estaba hablando, de 2.5D, ¿vale? Estas operaciones, todo esto que ustedes ven acá, toda esta parte del software es totalmente gratis. ¿Listo? Entonces hoy vamos a trabajar con estas y vamos a hacer un pequeño ejemplo de estas. Estas son 3D. 3D es cuando ya manejamos superficies complejas. Ten en cuenta como por ejemplo esa que nos está mostrando ahí. Cuando trabajamos superficies complejas que no, pues no es posible hacerlas con metodologías 2D. ¿Vale? Entonces vamos a empezar con la manufactura de esta pieza. Vamos a empezar por hacer un planeado para quitar todo el material que está aquí arriba. El objetivo de planeado es dejar la pieza totalmente alineada. ¿Listo? Entonces voy a darle aquí clic en Face y voy a escoger la herramienta. Cuando yo escojo una operación, él siempre me pregunta cuál es la herramienta, cuál es la geometría que va a utilizar, cuáles son las alturas que va a manejar. A las alturas me refiero, hay una parte hasta donde llega la herramienta, hay una parte donde empieza a cortar la herramienta, hay una parte donde la herramienta está en una posición segura. Esas son todas las alturas de las que nos habla acá. Inventor HSM tiene una ayuda muy buena y es que nos muestra siempre cuáles son esas alturas o cuáles, no solamente las alturas, sino qué es todo. Siempre nos deja ver, nos da como una explicación de para qué sirve cada herramienta y qué hace cada herramienta. ¿Vale? Entonces voy a escoger una herramienta. Yo aquí tengo una librería propia que es de nosotros de Academia. ¿Vale? Esta librería fue muy fácil de crear, simplemente creé una librería, le di aquí crear nueva librería y empecé a crear mis herramientas. ¿Vale? Al yo crear mis herramientas, yo puedo escoger qué tipo de herramienta quiero. Quiero una fresa, si quiero una punta redonda, si quiero una herramienta para hacer chaflanes, etcétera, etcétera. Si quiero una rima, ¿vale? Es totalmente editable esas herramientas y totalmente creables, ¿vale? Las puedo crear en milímetros, las puedo crear en pulgadas, según sea la necesidad. Listo, puedo agregar un eje extra al eje ya definido por defecto y puedo modificar las dimensiones del holder. ¿Listo? También puedo editar las velocidades axiales y radiales máximas de la herramienta y colocar el sentido de rotación de la misma. ¿Vale? Entonces aquí voy a escoger, yo tengo aquí una Face Mill, se llama, una planeadora de 1 pulgada de diámetro. Con eso voy a trabajar. Le doy seleccionar. Vengo acá y des en cuenta que no voy a hacer nada más, simplemente escogí la herramienta e Inventor HSM automáticamente va a reconocer las geometrías y va a generar la trayectoria de corte. ¿Vale? Esta distancia que ustedes ven acá, entre línea y línea, se llama Step Over. Eso es totalmente editable. También la profundidad, que es la distancia, ya les voy a mostrar qué distancia es. Listo, la profundidad es esta distancia, a ver si aquí nos la muestra, es esta distancia que hay entre paso y paso. Por el momento pues solamente hay una, pero yo le puedo decir que solamente me genere un código para profundidades máximas de 1 milímetro. Entonces des en cuenta que ya no solamente va a ser una hilera, sino van a ser dos. Perdón, coloqué 1 milímetro, voy a colocarle 0.5 milímetros. Aquí ya me debe generar 2. ¿Listo? Des en cuenta que generó las dos pasadas de planeado, ¿vale? Por lo general, yo recomiendo que después de cada generación de código se haga una simulación. ¿Cómo se genera la simulación? Tenemos dos opciones. Una, darle clic aquí en Simulate. ¿Listo? Des en cuenta que nos aparece unas opciones acá, donde yo le puedo decir que me muestre la herramienta diferente, que no me muestre la herramienta, que me muestre la trayectoria de corte o que no me la muestre, y que me muestre cómo se desbasta el material en bruto o que no me lo muestre. ¿Listo? Yo le doy aquí simplemente Play y él me muestra cómo hace el mecanizado de la pieza. ¿Vale? Siempre después de cada operación vamos a hacer esto. Vamos a verificar cómo se está
cómo está quitando el material en bruto. ¿Listo? Entonces voy a continuar quitando todo este material que está acá. Ya hicimos un planeado. Voy a continuar quitando todo este material, todo este de acá, todo este contorno. ¿Vale? ¿Con qué herramienta lo voy a hacer? Con esta herramienta que se llama 2D Adaptative. ¿Listo? Voy a escoger una herramienta diferente. Voy a escoger una herramienta de 10 milímetros, una fresa plana, puede ser. Selecciono. Aquí sí es importante seleccionar la geometría. Ya no me reconoce tan fácilmente por donde debe generar la trayectoria, porque pues tiene muchos lugares por donde irse. Entonces yo lo que voy a hacer es seleccionar este borde abajo del chaflán. Listo, él automáticamente reconoce que tiene que quitar todo esto de acá. Y aquí lo importante, lo que debo hacer es colocar bien las alturas, hasta dónde va a llegar mi herramienta. Aquí me está diciendo que la herramienta va a llegar el bottom height, que es la inferior, hasta donde va a llegar, lo máximo que va a llegar en profundidad, es donde yo seleccioné el contorno. Yo seleccioné el contorno hasta aquí abajo del chaflán, es decir, que no me está sirviendo en este momento. Yo puedo colocarle que llegue hasta el fondo del modelo, o también puedo colocarle que yo voy a hacer la selección de dónde va a llegar. ¿Vale? Voy a seleccionar esta cara de abajo para que la herramienta llegue hasta ahí. ¿Listo? Aquí en stock, si fuera necesario colocarlo, en este caso no es necesario colocarlo, simplemente para definir unos boundaries, unas fronteras por las cuales la herramienta no se debería mover. Es decir, si yo tuviera otro tipo o otra piecita acá, o tuviera un escalón acá por el cual no se puede meter la herramienta, yo le haría ahí unas fronteras, le colocaría unos boundaries para que no se desplazara por ahí. ¿Listo? Aquí también puedo definir la profundidad. ¿Listo? Voy a decirle que corte a 2 milímetros para que no se extienda tanto. Y él me deja la opción de dejar un sobremetal, un sobrematerial. El sobrematerial se deja para hacer operaciones o sea, finalizar la superficie. ¿Listo? Para cuadrar rugosidades, etcétera, etcétera. En un momento no voy a dejar material en bruto para hacer ningún tipo de acabado, sino que simplemente lo voy a dejar así. ¿Listo? Voy a darle aquí OK y ya él genera el toolpath. ¿Vale? Entonces, des en cuenta que no utilicé precisamente el 2D Contour. ¿Listo? Y me sirvió pues la herramienta de 2D Adaptative. Ahora más adelante les voy a mostrar una pieza igual a esta, pero con diferentes trayectorias de corte. Una pieza, la manufactura de una pieza no depende mucho o sea, no hay una forma rígida de cómo hacerlo, simplemente es a criterio y a experiencia del programador. ¿Vale? Entonces, como les dije, después de hacer una operación, vamos a simular y vamos a ver qué es lo que está haciendo. ¿Listo? Entonces, des en cuenta, ahí está haciendo el desbaste de todo el contorno. Después de ese contorno, es manufacturar estos agujeros, estos pockets, estas cajeras que están acá. ¿Listo? La herramienta ideal es este 2D Pocket, ¿vale? Vamos a seleccionar una herramienta, voy a colocar una herramienta, no va a hacer tantas trayectorias, voy a colocar esta. Des en cuenta que el holder de esta herramienta está demasiado grande. Yo puedo venir, puedo seleccionarlo, puedo editarlo. Yo puedo venir a ese holder y cambiarle los diámetros que tiene, o puedo venir y quitarle varios de los segmentos. Ahí quité todos los segmentos del holder de la presa. Voy a seleccionarle un diámetro, ahí me queda bien, ahí queda bien. Listo, des en cuenta cómo queda y también puedo colocar la altura del segmento. Voy a colocarle que 10. Listo. Des en cuenta que es una presa plana de 2 milímetros de diámetro. Voy a darle OK. Voy a seleccionarla. Listo. Y voy a venir aquí a seleccionar mis cajeras. Esta y esta. ¿Por qué selecciono el pocket, la superficie de abajo y no la de arriba? Por una sencilla razón. En las alturas yo tengo la opción de decirle que el bottom height va a ser hasta donde yo seleccione el contorno.
es decir, la base de cada uno de de estas cajeras. ¿Listo? Pasadas, también vamos a colocarle múltiples pasadas, vamos a colocar que haga una profundidad de 2 milímetros máximo, 2 milímetros. ¿Listo? Y no vamos a dejar material en bruto alguno. Yo simplemente le doy OK. Y antes de darle OK voy a mostrarles que las entradas son totalmente modificables. A las entradas, ¿a qué me refiero? A cómo va a entrar la herramienta al material en bruto. Tengo 6 opciones que me da Inventor HSM para entrar a la herramienta. Esto ya va también de criterio del programador y de la experiencia que tenga el programador. ¿Vale? Voy a darle aquí OK y él me va a generar las trayectorias de corte para esas tres cajeras. Dense en cuenta que el programa no es pesado, es bastante liviano. Y pues, conozco varios software CAM y este es uno de los más amigables que he manejado. La interfaz es totalmente amigable. ¿Listo? Dense en cuenta que cuando yo vengo a cualquiera de las operaciones, él me da una explicación de cómo la puedo usar o para qué me puede servir. ¿Listo? Después de hacer estas cajeras, voy a entrar. Ya tenemos ya tenemos el planeado, tenemos el contorno, tenemos estas cajeras manufacturadas. Vale, voy a mirarlo. Voy a quitarle aquí el toolpad para que no nos estorbe la visualización de cómo está quedando el modelo. Listo. Entonces, después de hacer estas cajeritas, lo que vamos a hacer es este chaflán. Des en cuenta que esta pieza tiene este chaflán. La herramienta idónea aquí, que nos va a servir para manufacturar los chaflanes, es esta que se llama 2D Contour. ¿Qué pasa cuando yo selecciono 2D Contour? Voy a venir y seleccionar una herramienta para chaflanes. Tengo aquí esta de 10 milímetros con un ángulo de 45. Voy a seleccionar esta. Cuando yo selecciono esta, automáticamente Inventor HSM reconoce que voy a manufacturar un chaflán. ¿Listo? Des en cuenta aquí, él me da una medida que es la extensión tangencial al chaflán por donde va a manufacturar. ¿Listo? Des en cuenta. Ahí me da la explicación de qué es esa distancia. ¿Listo? Si yo la cambio, solamente para chaflanes, si yo cambio la herramienta, Inventor ya no me va a mostrar esa opción. ¿Listo? Entonces yo selecciono esto, él automáticamente cambia aquí y reconoce que voy a hacer un chaflán. Voy a seleccionar otra vez este contorno de aquí abajo y aquí ya no tengo que hacer nada más sino darle OK. ¿Listo? No tengo que mover las alturas ni nada por el estilo porque pues la importante es el botón height hasta donde va a llegar y ya seleccioné el contorno hasta donde va a llegar. Le voy a dar aquí OK y él ya hizo el toolpad para manufacturar ese chaflancito que hay ahí. ¿Listo? Ahora nos queda pendiente hacer estos agujeritos. Entonces den en cuenta que los agujeros primero están roscados y segundo tienen una avellana. ¿Vale? Entonces esa avellana también lo vamos a hacer con la herramienta de chaplanado que tenemos ahí. ¿Vale? Entonces, voy a venir aquí, nuevamente, pues tengo varias opciones para manufacturar esos avellanes, pero tengo directamente las herramientas, pues la herramienta para hacer ese toolpad. Listo, voy a seleccionar la herramienta, ¿cuál va a ser? La misma que seleccionamos ahorita. ¿Vale? Va a ser esta misma. No, yo le doy Drill. Inventor HSM tiene algo muy chévere y es que yo puedo seleccionar simplemente uno de los agujeros, uno de los chaflanes. Listo, puedo seleccionar uno de los chaflanes y decirle que me seleccione todos los del mismo diámetro. Es decir, que no me toca seleccionar los 1000 agujeros que tengo que manufacturar, sino solamente selecciono uno. Listo, los puedo organizar por altura, por profundidad, perdón, que ese sea el orden que va a seguir la herramienta para manufacturar cada uno. Listo, aquí en profundidad no lo voy a tocar, por lo que les dije ahorita, él me está tomando la parte inferior del agujero, la parte inferior del agujero que seleccioné es esta que está aquí, listo, entonces no hay ningún tipo de problema. Le voy a dar OK
Y des en cuenta que él ya generó la trayectoria, que es simplemente venir y posicionar la herramienta de chaplanado y bajarla un poco. Ahora, seguido de esto, voy a manufacturar el agujero. Voy a escoger una herramienta. Voy a hacerlo con esta herramienta de 2 milímetros, puede ser cualquiera. La selecciono. Listo. Y voy a venir y voy a escoger los mismos agujeros, pero entonces ya no voy a escoger esta geometría, sino voy a escoger esta de acá, para que él venga y haga un pre-drill, para que después pase la herramienta que va a ser el roscado. ¿Listo? Entonces le digo que me seleccione todos del mismo diámetro nuevamente. El hold button está bien. Y aquí yo le voy a decir qué tipo de ciclo de drillado va a ser. Entonces, para ese tipo de perforaciones, este chip breaking es una de las metodologías más buenas que hay para hacer ese tipo de agujerados, que es que la herramienta entra, se retrae un poco, vuelve y entra, se retrae un poco y vuelve y entra. Ese pecking depth es lo que él va a entrar, y por aquí él me habla de un retract, ¿listo? Que es la distancia que se va a devolver. Le digo OK y él ya me está haciendo ese chip break, ¿vale? Voy a simular lo que llevo hasta ahí. Bueno, primero hagamos mejor el roscado de cada una de estas, que es prácticamente hacer el mismo procedimiento nuevamente. Seleccionar drill, venir y seleccionar la herramienta. La herramienta que tengo para eso es una con rosca de 4 milímetros con 0.7 milímetros de paso. Voy a seleccionar. Voy a venir acá, voy a seleccionar. Es la misma que selecciono, no importa si seleccionan otra. Seleccionar todas del mismo diámetro. Dice, aquí le voy a decir, pues él automáticamente, como yo cogí la herramienta, una herramienta para hacer el roscado, él automáticamente reconoce que voy a hacer un roscado. Le doy OK. Y ya queda toda la programación de nuestra pieza solamente con herramientas 2D, que es totalmente gratis. Darle clic derecho acá, voy a darle simular y voy a ver todo el proceso de manufactura. ¿Qué es importante de aquí? Inventor HSM nos da el tiempo de maquinado y nos dice qué tanto recorrido ha hecho las herramientas, qué tanta distancia de toolpath existe. ¿Listo? Se está demorando 19 minutos. Obviamente esos 19 minutos dependen de las velocidades y de los avances que coloquemos. Yo por el momento no hice ningún tipo de cálculo para poder decir coloquemos este avance acá y estas revoluciones acá. ¿Listo? Y nos brinda la información de cómo se está moviendo el spindle de la máquina. Nos dice qué operación estamos manejando en este momento. Entonces, la primera operación es Space. Entonces yo le doy Play. Él me muestra en qué posición de X, Y, Z se está desplazando la herramienta. ¿Listo? Me dice cuál es el avance, me dice qué está haciendo en este momento, si está haciendo un movimiento de corte o está haciendo un movimiento rápido. ¿Un movimiento rápido qué es? Es un movimiento que se hace cuando no hay material. ¿Listo? Des en cuenta que en el toolpath hay dos colores de líneas, una azul y una línea verde. La diferencia entre estas dos es que una está cortando material y la otra es simplemente un movimiento rápido para que la herramienta se pueda acomodar. ¿Vale? Volvamos a la simulación. Vamos a ver nuevamente, aceleremos un poco. Listo, entonces des en cuenta, ahí está haciendo el contorno y aquí en la información él me está diciendo estamos en tal operación. En la descripción, me muestra una descripción de la operación. Yo no le hice descripción a ningún tipo de operación, entonces por eso no me muestra la descripción. Y aquí tenemos nuestra pieza totalmente manufacturada. Obviamente a esta pieza toca hacerle un montaje aparte para dejarla totalmente manufacturada, porque hasta el momento solo tenemos la parte de arriba. También tenemos que quitar este material de acá abajo. Inventor HSM tiene una super herramienta, no tenemos que crear un archivo CAM nuevo, no lo tenemos que crear, no es necesario. Él me deja crear carpetas de operaciones. Es decir, yo aquí puedo venir en ese setup, puedo colocar otra carpeta de operaciones que contenga las operaciones de la siguiente, pues de la parte de abajo. ¿Listo? Aquí en setup, des en cuenta, cuando yo hago este setup, él me hace una pregunta a mí. Él me dice que si voy a utilizar diferentes ejes coordenados. ¿Listo?
Yo puedo tener aquí en este setup, yo puedo crear una carpeta y meter todas las operaciones ahí. Puedo tener una carpeta un eje coordenado y en otra carpeta otro eje coordenado sin necesidad de crear otro archivo CAM, ¿vale? Entonces, después de tener, ya verificamos la simulación. Después de hacer la simulación, vamos a hacer el postproceso, ¿vale? El postproceso, Inventor HSM trae una infinidad, una cantidad muy buena de postprocesadores genéricos, obviamente no solamente genéricos. Vamos a seleccionar aquí cualquiera, voy a seleccionar este Fanuc. Listo, voy a darle OK, voy a darle postprocesar. Ten en cuenta que aquí yo puedo editar el nombre del programa. Listo, si yo no lo hubiera colocado al principio, también lo puedo colocar aquí. Aquí es donde más cuenta porque este es el que va directamente al editor. Inventor HSM cuenta con un editor propio de archivos NC o de archivos de texto plano para máquinas de control numérico. ¿Listo? Funciones importantes de este, nos deja buscar fácilmente varias de las partes críticas de un programa. Des en cuenta que ese programa que acabamos de generar ahí es de 4500 líneas. O sea, esto revisarlo a ojímetro, por decirlo de alguna forma, es algo complicado. Las partes críticas de una manufactura son el inicio, los cambios de herramienta y el final. El inicio y el final no nos queda muy fácil revisarlo. En cambio, los cambios de herramienta sí nos queda un poco difícil. Pero gracias a este editor de texto plano que tengo, voy a poder verificar los cambios de herramienta. ¿Listo? También cuenta con un módulo, digámoslo de alguna forma, con un módulo de transmisión de NC. Ustedes saben que en muchas máquinas de control numérico se les pasa el código por un cablecito RS232, ¿listo? Que se conecta al computador. Entonces, ¿qué es importante de acá? Que con el mismo editor de Inventor puedo mandar la información a la máquina sin necesidad de abrir otro software o colocar o crear un archivo, exportar un archivo de texto y traerlo a un programa diferente. ¿Listo? ¿Qué es lo importante de configurar acá? El puerto por el que está entrando y la velocidad de transferencia que hay. Esto es pues, ya genérico de cada máquina y pues se puede configurar. ¿Listo? Entonces aquí yo le digo que recibir un archivo o enviar un archivo de la máquina o un archivo hacia la máquina. ¿Listo? Voy a minimizar acá. Y ya tenemos el código. Este código, como les dije, es el que se envía a la máquina. ¿Vale? Y aquí voy a generar la hoja de proceso. ¿Listo? Voy a dar clic acá, voy a dar Setup Sheet, voy a dar Abrir. Y él me dice, bueno, la configuración que usted hizo al inicio fue esta. Estas son las medidas del material en bruto, estas son las medidas de la parte, ese es el total de operaciones que usted tiene, el total de herramientas que usted está manejando. ¿Vale? Esto es muy importante para configurarlo en la máquina, el número de la herramienta. ¿Listo? ¿Cuáles son las profundidades máximas que está trabajando? ¿Cuáles son las velocidades máximas que está trabajando? Y después él me hace un desglose de cada una de las operaciones que yo manejé y me muestra la herramienta con la que lo hice. Operación 1, planeado. Operación 2, adaptativo, que fue el contorno que hicimos. Operación 3, el chaplán. Operación 3, perdón, las cajeras, los bolsillitos que tenía. Operación 4, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Eso es una hoja de proceso y él la genera automáticamente y también es totalmente editable. Digamos, aquí puede estar fácilmente el logo de su empresa. ¿Listo? Ahora voy a mostrarles un ejercicio. Pues no nos da el tiempo para desarrollarlo, pero entonces les voy a mostrar un ejercicio que tengo acá de 3D. ¿Vale? Tengo aquí una operación de 2D, dos operaciones de 2D y 3 operaciones de 3D. Les voy a dar una rápida explicación. El planeado, ya saben que pues, es quitar el material superficial que hay. Este aquí, Adaptative, ya nos toca en 3D, porque des en cuenta que esta geometría es compleja. Esta geometría ya no es manufacturable fácilmente con herramientas 2D. Por eso lo hice con este Adaptative de presado 3D. Des en cuenta que él nos dice para qué nos puede servir. ¿Listo? Todas las herramientas nos da la explicación de cómo debe servir, para lo que sirve. ¿Listo?
Aquí simplemente vine y desbasté esto con una operación 2D. ¿Listo? Y aquí lo que hice fue hacer un acabado de estas superficies. ¿Listo? Aquí dejé un sobremetal y aquí ya entré más a detalle para que quedara con una buena rugosidad, con un buen acabado. Vamos a proceder a simularlo para que ustedes lo aprecien. Vamos a darle play. Listo, aceleremos un poquito. Listo. Entonces, recuerden que él nos da toda la información de dónde se está desplazando la herramienta, en qué posición exacta del espacio está la herramienta, a qué velocidad está cortando. Este reproductor yo lo puedo colocar a la velocidad que yo quiera si quiero hacer una verificación pues muy a fondo de la operación que se está realizando. ¿Listo? Entonces en cuenta, aquí ya empecé a hacer un acabado, una operación de acabado para que me quede bastante bien la rugosidad de la pieza. ¿Vale? ¿Listo? Ya saben que después de la simulación sigue el postproceso. Voy a colocarle aquí cualquier número. ¿Listo? Y aquí él me abre la ventanita y me dice cuál es el código, ¿vale? Código para transmitir. Des en cuenta que este código ya es muchísimo más complejo porque es con operaciones de 3D y generó 89.236 líneas. ¿Listo? Es importante tener ese tipo de detalles en cuenta. ¿Vale? También selecciono el setup, le doy setup sheet, abrir, y él me va a mostrar nuevamente la hoja de proceso, pero para esta pieza. Me dice cuál fue la configuración, cuáles fueron las herramientas y qué parámetros tiene cada una de las operaciones. Esto es muy importante, la hoja de proceso es muy importante para que, pues, no siempre el que programa es el mismo operario de la máquina, entonces es muy importante esa información porque es como el medio de comunicación directo que tiene el programador con la persona que manipula la máquina de control numérico. ¿Listo? Aquí también puedo mirar, aquí también pues en vez de entrar aquí para seleccionar las herramientas o crear herramientas o librerías, pueden entrar por esta parte. ¿Listo? Y ya, ese es Inventor HSM. Les dije que les iba a mostrar otra forma de hacer la pieza, que hicimos, que desarrollamos, con unas metodologías similares, pero pues no lo mismo. ¿Listo? Vamos simplemente a simularlo, no vamos a generar código ni nada, ya sabemos cómo hacer eso. Vamos a darle play. Entonces, en cuenta que aquí simplemente cambia el orden, él empieza por manufacturar los pockets. Listo, y esto no infiere en nada en la simulación ni en la generación. Pues infiere en la generación del código, pero no tiene nada que ver con el acabado que se haga. ¿Listo? Eso ya depende del programador. Muchas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado del webcast que teníamos preparado para ustedes hoy. ¿Listo? José, muchas gracias. Sí, muchas gracias, José. Mira, hay algunas preguntas, o sea, realmente hay bastantes preguntas, yo he tratado de responderlas casi todas acá, pero Okay. te voy a hacer así al aire, digamos como algunas que lo han hecho varias veces. Entonces, si yo modifico la geometría, el programa se actualiza. Sí, eso es totalmente cierto. Si yo vengo y modifico la geometría de la pieza, voy a hacer aquí un ejemplo tonto. Voy a ir acá, voy a crear aquí una extrusión pequeña. Unos milímetros más. ¿Listo? Des en cuenta que cuando voy al CAM, él automáticamente me dice, oiga, no, espere porque esta trayectoria está desactualizada. Tiene usted que regenerar el toolpath. Si yo le doy aquí clic derecho y le doy generar toolpath, él me hace el recalcule de todas las trayectorias para la nueva geometría que se hizo. ¿Listo?
Esa es la respuesta a la pregunta, la respuesta es sí. Perfecto, José, muchas gracias. Eh, También hay otra pregunta que decía si el postprocesador, o sea, hay una librería de postprocesadores, pero si yo necesito modificar el postprocesador, ¿se puede realizar en HCM? No es tan sencillo realizarlo, pero sí es editable, es customizable para la máquina que sea. O sea, la respuesta es sí, también es sí. Ah, bueno, ok. Listo. Acá hay como también otra pregunta recurrente y la voy a tratar de responder yo, ¿cierto? Me han preguntado varias veces que si se puede exportar a software de elementos finitos. Entonces digamos, hay algo importante acá, ¿cierto? El HSM, que en este caso la parte gratis se llama HSM Express, se monta sobre Inventor. Si ustedes tienen Inventor Professional tiene elementos finitos. Ahora, voy a cambiar a mi pantalla para mostrarles algo, ¿cierto? Ustedes pueden entrar, y si quieren, luego yo les envío el link también, pueden entrar a la página cam.autodex.com, ¿cierto? Y acá van a encontrar todas las opciones de HSM. La aclaración, esto es algo muy nuevo, ¿cierto? O sea, nosotros acá lo que les estamos contando, digamos como siguiendo la secuencia del webcast anterior, era mostrarles como lo nuevo que hay en la versión 2015. Entonces en el webcast anterior hablamos de las nuevas características de Inventor y en este lo que estamos haciendo es como contándoles, mira, hay un CAM nuevo, esto está recién liberado y ahí entonces está el HSM Express que es totalmente gratis, usted lo descarga y lo puede instalar ya sea es un Inventor normal o en el Inventor Professional. Si es el Inventor Professional, eh, tiene obviamente elementos finitos y toda la funcionalidad. Hay otro HSM que es el que ya es en 3D, en este momento este HSM 2015 tiene obviamente toda la parte de 2,5 ejes que tiene el HSM Express, tiene tres ejes y 3 más 2, o sea, 3 más 2 es 3 ejes simultáneos y dos indexados. Y están a punto de liberar el HSM Professional, que es el que ya sí tiene 5 ejes simultáneos. En este momento, lo que han liberado hasta ahora es solamente fresado, que también es otra pregunta que me estaban haciendo. Si también funciona para torno, para corte, cosas de ese estilo. En este momento solamente tiene fresado, pero es que esta es la primera versión. Seguramente van a ir mejorándole mucho. Usualmente Autodex le invierte bastante a este tipo, a este tipo de tecnologías, pues y empiezan a crecerla en muy poco tiempo. Es la primera versión. Pueden empezar con HSM Express, es totalmente gratis, como se dieron cuenta, muy fácil de manejar. Existe inclusive una versión, acá hay unos precios como estimativos, normalmente para Latinoamérica estos precios son totalmente distintos. Actualmente todavía no tenemos los precios a los cuales va a llegar para Latinoamérica, pero usualmente son mucho más bajos los precios de Latinoamérica que los precios que aparecen acá como oficiales para Estados Unidos y para Europa. Y hay un HSM que es para Fusion 360. Entonces, había otra pregunta que me hicieron al principio, de si yo tengo Fusion 360, también puedo tener CAM para Fusion 360. Sí, hay un CAM específicamente para Fusion que no requiere el Inventor como tal. Vamos a ver qué otras preguntas. Bueno, hay varias preguntas que también ha sido como recurrente. Es HSM Express es compatible con Mastercam, es compatible con Hypermill. O sea, la respuesta es que son programas que, 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 que hacen lo mismo, ¿cierto? O sea, Mastercam es un CAM y hace lo mismo que haría esto y Hypermill también. Entonces, digamos, uno normalmente lo que hace es que elige uno o el otro, pues, ¿cierto? Cada uno de ellos tiene sus fortalezas. Jaime Velázquez pregunta que sirve para ruteado. No, en este momento no sirve para ruteado. Acá hay una pregunta para vos, José. HSM propone velocidades de corte. Sí, claro. ¿Me puedes mostrar mi Cambiar la pantalla? pantalla. Listo, te vuelvo a hacer presentador. Listo. Pues vamos aquí al ejercicio. Yo en el webcast no hice pues digamos, no hice el énfasis en que yo puedo
colocar las velocidades de corte que yo necesito. Que un software CAM proponga unas velocidades de corte, o sea, que él coloque unas por defecto idóneas, es algo pues muy utópico, ¿vale? Eh, las velocidades de corte, pues hay ciertas fórmulas ya preestablecidas para manufactura, que es dependiendo del material, dependiendo de la herramienta, la dureza de la herramienta, etcétera, etcétera, etcétera. Si es un material, eso si la herramienta es una especie para maquinar acero rápido, si está hecha de tungsteno, etcétera, etcétera. Eso hay ciertos valores en las tablas de herramientas y que dependen de los módulos de cada material. ¿Listo? Eso yo hago el cálculo y vengo y lo coloco aquí automáticamente en Inventor HSM. Por lo general, lo que siempre nos va a pedir Inventor HSM son las velocidades a las cuales vamos a cortar, es decir, las RPM, que es calculable con una fórmula súper sencilla, y el avance que vamos a manejar, ¿vale? ¿Cuál es el avance? Es la velocidad con la que la herramienta se desplaza de un punto a otro. ¿Listo? No sé si respondí a la pregunta adecuadamente. Sí, está perfecto, José. Voy a volver a mi pantalla. Y entonces, qué pena. Entonces, eh, muchas gracias a todos por asistir. Estén atentos al próximo webcast y a su correo electrónico para la invitación. El día de hoy inicia un curso de iLogic con Autodesk Inventor. Todavía nos quedan un par de cupos disponibles. Si ustedes quieren aprender iLogic, pues es una muy buena oportunidad. Entonces, empieza hoy en la tarde, a las 6 de la tarde hora Colombia. Si están interesados en registrarse, le escriben a Milena Córdoba, milena.córdoba@academia.com. Y ahora el 29 de mayo también iniciamos un curso de ensambles avanzados y animación con Inventor. Nuevamente lo mismo, ya son temas muy específicos de Inventor para usuarios, para que le saquen al máximo pues el provecho a esta herramienta. Dentro de 8 días tendremos otro webcast de Autodesk Inventor, ya para usuarios, para personas que manejan Inventor, y hablaremos de personalización del centro de contenido en Inventor. Entonces, en este webcast será como una especie de clase donde veremos cómo publicar contenido, publicar partes al centro de contenido y editar el centro de contenido existente. Entonces los espero dentro de 8 días a la misma hora. Espero que les haya gustado. Cuando cerremos esta sesión, les va a aparecer una pequeña encuesta. Es una encuesta de solo 3 preguntas, donde le preguntamos si les gustó el material del día de hoy. Eso es lo que nos permite a nosotros como retroalimentarnos. Y también le preguntamos si están interesados en recibir información de estos cursos. Si ustedes quieren que los contactemos, pongan que sí, y Milena los estará llamando en el transcurso de mañana y la semana siguiente. Si necesitan información adicional, por ejemplo, de licenciamiento, también pueden poner que sí, los estaremos contactando también posiblemente en el transcurso de la próxima semana. A todos muchísimas gracias, los espero dentro de 8 días en el webcast de Inventor y del centro de contenido. Que tengan un feliz día.